Con esta información terminamos de ver los conceptos que nos faltan para poder hacer todos los problemas de la hoja. Aquí se resumen muy bien todos los conceptos que vamos a tratar sobre la genética del sexo. El sexo en la especie humana viene determinado por 2 cromosomas diferentes. Sin embargo, no es el único mecanismo. Aquí quedan más o menos resumidos todas las formas distintas en las que en los distintos organismos se va a determinar el sexo en un sentido o en otro. De momento nos centramos en la especie humana. Presentamos 23 pares de cromosomas, de los cuales un par es el par sexual. En el caso de la mujer tenemos 2 cromosomas X. En el caso del hombre presentan un cromosoma X y uno Y. Esta circunstancia hace que al sexo femenino se le denomine sexo homogamético, ya que todos sus gametos llevan incorporado el cromosoma X, mientras que el sexo masculino es el sexo heterogamético, puesto que la mitad de los gametos presentan el cromosoma X y la mitad el cromosoma Y. Además, tal y como vemos en la parte del dibujo, el cromosoma X e Y van a compartir información en lo que se denomina el segmento homólogo. Aquí los genes se aparean durante la meiosis y el comportamiento de estos genes es similar al de los autosomas. Mientras que en la parte diferencial nos encontramos con más cantidad de información y más cantidad de genes, sobre todo en el cromosoma X. El cromosoma Y es muy importante para la determinación del sexo. Sin embargo, no se ha identificado otro tipo de genes relativamente importantes. Sin embargo, en el cromosoma X se han identificado ya como unos 150 genes que aportan características distintas que no tienen que ver con el sexo, como la hemofilia o el daltonismo. En el sexo masculino aparece una característica y es que al tener solo un cromosoma X y solo un cromosoma Y, no tiene sentido hablar de homocigosis y heterocigosis. Es una nueva circunstancia que se denomina hemicigosis. Tanto los caracteres ginándricos, es decir, los que vienen del cromosoma X, como los holándricos, cromosoma Y, se manifiestan siempre, aunque sean recesivos. Una copia, luego siempre se manifiestan. El sexo femenino, sin embargo, no va a tener esta característica, ya que al tener 2 cromosomas X tendrá la posibilidad de tener para el mismo gen 2 alelos distintos y se presenta lo que hemos estudiado hasta ahora, tanto homocigosis como heterocigosis. La herencia ligada al cromosoma Y se transmite de padres a hijos, exclusivamente varones, y da igual que sea dominante o recesivo, puesto que solo hay una copia. Si está, se manifiesta. Un carácter que se ha descrito es la hipertricosis, que es un carácter cuyo gen determina la aparición de pelo en el pabellón de la oreja. La herencia del cromosoma X puede ser dominante o recesiva. Los genes dominantes van a ser poco frecuentes. En el caso de los hombres, siempre que presenten el gen estarán afectados y se lo van a transmitir a todas sus hijas y sin embargo a ninguno de sus hijos. En el caso de las mujeres se lo van a transmitir a la mitad de sus hijos y a la mitad de sus hijas. Los genes recesivos ligados al cromosoma X solo se manifiestan en la mujer si está en 2 dosis, es decir, en homocigosis, y en el hombre siempre, puesto que solamente tienen una copia, es decir, hemicigosis. Uno de los ejemplos muy frecuentes que veréis en los problemas es la hemofilia. Es un tipo de herencia recesiva ligada al cromosoma X. Y en esta diapositiva podéis leer algo sobre este tipo de alteración. Esta es la simbología que se utiliza para los alelos que están ligados al sexo. Tenemos que indicar si está en el cromosoma X o en el Y y con un superíndice poner la inicial del carácter. Fuera de los cromosomas sexuales, es decir, en los autosomas, también nos vamos a encontrar genes que se van a expresar de forma diferencial según el sexo. Este tipo de herencia se llama influida por el sexo
Y un ejemplo es la calvicie en la especie humana, en la cual la expresión es dominante en hombres y recesiva en mujeres. Esto hace que sea muchísimo más frecuente que se herede en la población de padres a hijos que de padres a mujeres. Como vemos en esta diapositiva, esto hace que con el mismo genotipo, hombres y mujeres tengan fenotipos distintos. El último concepto que quiero que aprendamos es el de la realización de genealogías. Las genealogías nos permiten conocer la transmisión de un carácter a lo largo de las generaciones, identificar herencia que sea de tipo familiar, la herencia del sexo y los riesgos que pueden tener una determinada pareja en que su descendencia pueda manifestar algún tipo de alteración. Esta es la apariencia que presenta un árbol genealógico. El cuadrado representa a los hombres, el círculo a las mujeres. Si están totalmente sombreados es que presentan el carácter en estudio. Si están parcialmente sombreados es que simplemente lo portan. Los rombos indican a individuos no natos. Cuando del mismo evento salen dos individuos, si están en la misma línea son gemelos. Si están en líneas distintas son mellizos. Con números romanos indicamos a la generación, con números arábigos al lugar que ocupa el individuo en esa generación. Lo ordenamos siempre en filas muy simétricas. Con esta información en apoyo a lo que tenéis en el libro, creo que estáis más que preparados para poder terminar todos los problemas de la hoja. De cualquier forma, anotar cualquier duda y en la siguiente clase la resolveremos.